Este es un mensaje del pastor Darren Rovers, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Estoy tan agradecido de estar con ustedes un domingo en la noche y por ver a menos muchos de ustedes. La, la cantidad de personas que vienen es sorprendente y me tienta a tener servicios en la noche. Me encantan los servicios en la noche y los servicios del domingo en la noche están un poco perdidos en la cultura americana. Si ustedes miran el Nuevo Testamento, se reunían todo el día. Inclusive Eutico se cayó en la ventana cuando Pablo estaba predicando todo el día y se reúnen el día del Señor. Y me encanta estar acá en los ministerios donde he estado. Siempre han tenido servicios en la mañana, servicio en la noche. Y es un gozo tremendo el estar acá. Y saben, este servicio y tal vez algunos más en el futuro, tengo tanto que quiero decirles acerca de este tema de la ansiedad y el miedo. Y es uno de esos mensajes que no lo preparé esta semana o la semana pasada o el año pasado. Lo he preparado, este mensaje acerca de el miedo pecaminoso y la ansiedad durante toda mi vida. Tengo un poco de mi historia, mi trasfondo personal, muchos años atrás. Tal vez cuando yo estaba al final de la preparatoria, empezando la universidad, estaba profesando a Cristo, no había sido salvo, el Señor no había hecho la obra en mi vida, pero yo pensé que era salvo. Pero de todas maneras, yo era este hombre, este muchacho que no tenía miedo de nada, y luego de repente me abarcó el miedo. Tenía mucha ansiedad, ataques de ansiedad en la noche y en el día, y una variedad de diferentes contextos, hasta el punto que estuve con un montón de drogas psicotrópicas y medicamentos. También hubieron temporadas en mi vida, hasta el final de mi adolescencia, al principio de los 20, en los que miraba una gran cantidad de psicólogos y psicoterapeutas, terapeutas integrales, haciendo terapia cognitiva y tomando estas drogas psicotrópicas, medicamentos para tratar de lidiar con estos ataques de ansiedad que me debilitaban, me esclavizaban. Y puedo decir de que era seguro que dominaba toda mi vida. Y de hecho había una temporada en mi vida donde las drogas naturales y medicamentos que estaban tratando de ayudarme con la ansiedad y alguna de estas drogas psicotrópicas estaba tomando como 20 a 30 pastillas al día. Era bastante sorprendente cuánto yo estaba poniendo en mi cuerpo. Así que tengo un lugar en mi corazón, obviamente, que es muy importante acerca de este tema porque está en mi trasfondo. Creo que a través de la gracia de Dios, aprendiendo la escritura, he luchado contra el miedo pecaminoso y ya no soy absolutamente esclavizado, pero vivo una vida libre de pecado y de miedo en algunas cosas, y siempre ha sido un tema en mi corazón. Segundo, creo que nos hemos convertido, pienso yo, en general, una cultura muy temerosa. Lo que pasó con el COVID, confinamientos y el cierre de todo, muchas personas perdieron la cabeza, el miedo pecaminoso estaba desenfrenado, y creo que la iglesia estaba muy cómoda de enfrentar estas situaciones, incertidumbres. Había mucho miedo pecaminoso, inclusive en nuestro servicio donde yo estaba ministrando anteriormente, habían personas con temor, donde por primera vez en la historia el gobierno estaba en contra de la iglesia y todos estamos aprendiendo. Había una pequeña curva de aprendizaje. Mi esposa y yo también tuvimos miedo. Nunca habíamos estado en la vida americana, enfrentando la vida americana, presentando persecución, enfrentándola. Eso estaba en mi corazón también. Y luego creo que mientras continúo pasando tiempo con muchos de ustedes,
caminando a través del ministerio pastoral, creo que la mayoría parte de mi consejería en algún momento siempre se reduce a ayudar a las personas a caminar por fe y no vivir en temor pecaminoso, no vivir en ansiedad, no ser vencidos por el temor pecaminoso de los esposos con miedo pecaminoso que los paraliza y destruye su liderazgo, madres que luchan por confiar a sus hijos a Dios y están constantemente acribilladas por el temor a las personas, a sus hijos, miedos por sus niños, los esposos temerosos por diferentes cosas en el liderazgo, e inclusive en las relaciones humanas, el miedo de los hombres, autoconciencia del hombre, la autopersevación. Siempre hay barreras donde nuestro corazón produce estos miedos que no nos permiten caminar por fe. Así que por algunos años aquí las damas también se han venido al estudio, las enseñanzas con las mujeres, siempre enseño de esta manera u otra, enseñando este tema, caminar por fe. Y de hecho, creo que quiero hablar de esto en esta noche para que nos ayudes a pensar. Y como lo digo, sé lo que voy a decir, pero también a la misma manera no sé lo que voy a decir, porque este ha sido un estudio de toda mi vida y no me he graduado, sé, estoy como tú, enfrento cosas todo el tiempo que me tientan a no confiar las promesas de Dios o confiarme a su cuidado y tener una esperanza del futuro en Él. Y a veces como ustedes me encuentro cosas en la semana que me tientan para pecar con una ansiedad mala y pecaminoso. Es difícil caminar en fe y confiar en lo que no vemos de una forma tan poderosa que nos libera de los miedos que son naturales y encima de eso están esos mecanismos que Dios nos dio para pelear o huir, que no son respuestas pecaminosas que Dios ha puesto en nuestra naturaleza como seres humanos, que no son malas, pero se pueden tornar en pecaminoso. No creo que, como los discípulos en esta mañana, Pedro se va a comportar pecaminoso y Tomás va a dudar y Felipe también y Judas, pero no Iscariote, también va a dudar. Y a veces es difícil porque nos preocupamos de una manera natural y eso puede volverse en algo pecaminoso. Y creo que lo que nos puede ayudar en esta noche de una forma práctica para pensar juntos qué es la ansiedad pecaminosa y el miedo pecaminoso. Y a través de mi vida en el ministerio puedo compartir cómo yo he luchado contra este miedo pecaminoso y espero ser una ayuda para ti. No va a ser muy largo, creo que tal vez voy a hacer una parte 2 en algún punto, pero pensemos un poco a través de esto, cuál es la ansiedad pecaminosa y qué es lo que no es. Vamos a Mateo 6 rápidamente para empezar ahí. Vamos a estar en diferentes versículos. Va a ser como más tópico en esta noche, donde nos lleva el Señor en esta noche. Y muchos de estos pasajes han sido pasajes que he visitado constantemente en el ministerio de consejería por el miedo pecaminoso. Y también hay una pregunta que me preguntan constantemente: ¿es toda ansiedad algo pecaminoso? ¿Es toda tensión y presión algo pecaminoso? Y muchas veces podemos decir, Mateo 6, sí, no estar ansioso por nada. Y creo que esto no sería algo malo si vas a definir ansiedad como en estos contextos de forma correcta y justa, pero también hay maneras donde la escritura nos indica la misma palabra que utiliza acá para escribir ansiedad, donde está diciendo no de un miedo pecaminoso, el estar cargados, preocupados de forma correcta, pero Mateo nos habla acerca de la ansiedad y el miedo pecaminoso. Vamos al verso 25. Jesús empieza a hablar acerca del miedo de pecado. Y también vamos a hablar acerca de las preocupaciones que no son pecaminosas. Noten, Mateo 6:25, Jesús les dice, por esta razón les dijo, no os preocupéis por vuestras vidas, verso 27. ¿Y quién de ustedes, vosotros por ansiosos, puede añadir al curso de su vida? Y les dice, ¿por qué te preocupas por la ropa? Verso 31. No os preocupéis. Verso 34. Por tanto, no os preocupéis. Jesús está hablando acerca de una ansiedad
de pecado, donde no confías las promesas de Dios, no confías el cuidado de Dios, no crees de forma esperanzadora, sino que estás lleno de incertidumbre por las cosas que no puedes controlar, que no puedes mirar en el futuro, que no puedes controlar y también manipular, sino que nos llenamos de ansiedad y estamos llenos de pánico y tratamos de manipular las situaciones y micro dominarlas hasta el detalle más minúsculo. Y esa es la ansiedad. Y hay un libro también de pecados que son respetables y la ansiedad es. Pero la ansiedad es el orgullo y la falta de fe. Le estás diciendo a Dios, no te conozco, no confío en ti, tus promesas no son verdaderas, tu espíritu no es suficiente y yo tengo cosas en mi vida que tú no me puedes ayudar, así que yo me voy a preocupar. Es algo pecaminoso, es incredulidad. Y es lo que nos está introduciendo acá, es una ansiedad pecaminosa. Mateo, vamos a ver en Mateo 13:22. Y está hablando acerca de los suelos, un suelo que no es legítimo, genuino, porque el miedo le roba la verdadera conversión en vez de caminar por fe. El miedo les arrebata la semilla de la fe o de la palabra de Dios. Mateo 13:22. Y aquel quien sembró la semilla es algo, pero cuando se levantan las persecuciones inmediatamente cae afuera. Pero las palabras acá que se utiliza en Mateo 6, está hablando de las aflicciones, la persecución que se levantan por la palabra de Dios y las personas se apartan por miedo pecaminoso. Miremos en Lucas 10:41 que le dice, Marta, Marta, pobre Marta, alguien tiene que limpiar y cocinar y hacer todo eso y Marta batalla y se inquieta y se preocupa comparada con María. No podemos ser muy duros como Marta porque no es todo malo, es como todos nosotros, es una mezcla de cosas. Pero noten, Lucas 10:41, la misma palabra griega, pero el Señor le dijo a ella, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, ¿por qué? ¿Por qué estás tan agotada y ansiosa en vez de estar confiando en mí, estar agradecida y simplemente servir? Y esa palabra griega para miedo, meneto, en el contexto nos está hablando acerca de un miedo pecaminoso, ansiedad de pecado. Lo dice en Filipenses 4, no estén ansiosos por nada. Y también en primera de Pedro 5:7, donde Pedro dice, no nos debemos llenar de ansiedad, en orgullo, sino confiar en el Señor. Hay muchos contextos donde podemos decir que la ansiedad es pecaminosa, sí. Si en medio de esos miedos y ansiedad hay una falta de confianza en Dios, si latente en tus temores y preocupaciones algún tipo de incredulidad en las promesas de Dios, cualquier ingratitud por la providencia de Dios, cualquier falta de esperanza en el cuidado de Dios, cualquier falta de sumisión a su palabra, eso es ansiedad pecaminosa. Pero esto es lo interesante, esa palabra y para ansiedad, meneto, se utiliza también en el contexto de no de preocupaciones o carga pecaminosa, sino algo que es legítimo, algo que nos preocupa y nos abraza y nos llena de duelo y como que toma nuestras entrañas. No es pecaminoso y se puede utilizar de forma buena. Segunda de Corintios 11:28. Pablo utiliza esta ansiedad, este grupo de palabras de ansiedad. Segunda de Corintios 11:28 para hablar su preocupación por las iglesias. Segunda de Corintios 11:20. La misma palabra griega. Si solo tuvieras eso, vas a ver la misma palabra varias veces que se utiliza en muchos pasajes, desde Mateo a Lucas, Filipenses capítulo 4. Miren, 2 Corintios 11:28. Pablo, que está hablando acá de su preocupación por la iglesia, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación, meremenezo, en griego,
La ansiedad por todas las iglesias. Estoy ansioso, preocupado por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? No es ansiedad pecaminosa como un padre que se preocupa por su hijo, que toma decisiones pecaminosas o que nos atrapa las situaciones, inclusive ansiosos, si queremos decirlo así de forma intuitiva, y no estamos pecando, pero es el mismo grupo de palabras que Pablo está atravesado en su corazón por el cuidado espiritual de las iglesias. Y de hecho es una preocupación informada por la palabra de Dios, confiando en Dios y confiando en la soberanía de Dios y en lo que Dios va a decidir, pero nos preocupa. Lucas 12:11, la misma palabra griega, de forma positiva. Lucas 12, verso 11. Ese es algo que nos consuela de forma muy directa cuando los trajo delante de la sinagoga a los discípulos y los dirigentes y los gobernantes les dijo, no os preocupéis, no estén ansiosos de una forma pecaminosa, no se preocupen porque no se preocupen de lo que van a hablar en su defensa o lo que deben de decir porque el Espíritu Santo les va a enseñar en la misma hora lo que deben decir. No estén ansiosos, puedes estar preocupado, arrebatado en tu corazón por esa situación, pero yo voy a tener cuidado de ti, dice el Señor. El mismo grupo de palabras y Filipenses 2:20 también se utiliza de Timoteo y su amor por Pablo y su gran deseo y su ansiedad, su preocupación de poder cuidar de Pablo y de la iglesia. Y en un momento vamos a ver cuando la ansiedad es saludable y cuando es pecaminosa e injusta. Y creo que podemos caminar como ser liberados de una vida de ansiedad pecaminosa. Filipenses 2:20. Pablo, hablando de Timoteo, verso 20 de Filipenses 2:20, pues a nadie más tengo el mismo sentir mío que está sinceramente interesado y ansioso en vuestro bienestar, concerniente a vuestro bienestar. Y está como los traductores bíblicos no utilizan la palabra ansiedad en el contexto donde habla del pecado, porque muchas veces de esa manera sí está hablando el pecado, pero la misma palabra. Estoy interesado se traduce que Timoteo estaba completamente enfocado en el bienestar de los santos. Y ahora vemos ansiedad, como la llamamos, preocupado, cargas, temeroso, ansiedad en momentos pecaminosos. ¿Y cómo podemos pensar a través de esto cuando nuestros miedos son pecaminosos, no son justos, no son piadosos, cuando nuestras ansiedades son impías o pecaminosas? Y la pregunta es, ¿todas las ansiedades son pecaminosas? Si estás hablando de la ansiedad que Jesús habla en el contexto donde personas no están confiando a Dios, no creyendo sus promesas, donde el miedo se levanta por la falta de fe, donde la falta del cuidado de Dios y la ingratitud de la providencia de Dios y una falta de esperanza en las provisiones del Señor, eso siempre es pecaminoso. Y nos debemos arrepentir y confesar eso. De hecho, cada vez que nos sentimos de esa manera, de forma visceral, y nos sudan las manos y estamos en momentos de tremenda inseguridad, en cualquier momento que no estamos confiando en las promesas de Dios, en su cuidado por nosotros, en su palabra, no estás pensando en su provisión, no estás caminando en su verdad. Y en todos esos temores, ahora debes confiar en la palabra de Dios y sus promesas. Y hay tantas aflicciones en su vida y tal vez hay una situación que te aflige, tal vez por un miedo normal o de la maldad en el mundo, y en el momento en que te arrebata ese miedo, en esos momentos te paras a sí mismo
y vas a decir o te dices, voy a creer en la palabra de Dios y a creer en sus promesas y voy a caminar por fe, y aún si el resultado no cambia, las circunstancias no se mueven y nada es diferente en mi vida, yo tengo a Dios, que Él está conmigo y Él me va a cuidar y confío en Él. Ese deseo que nos arrebata nuestro corazón en confianza a pesar de la preocupación porque se ha muerto un familiar tal vez, o una situación diferente, o la incertidumbre de mi trabajo, lo que yo sé es que Dios es bueno, que Él es fiel, que Él no me va a abandonar. Y yo sé todo eso, y aun cuando eso pasa y arrebata mi corazón, pero confías en el Señor, puedes estar preocupado y lleno de la fe y la confianza en el Dios. Lo que importa es dónde está tu fe en el Señor. Así que podemos tener situaciones y preocupaciones genuinas, legítimas, pero no nos preocupamos por mucho tiempo. No pasa mucho tiempo hasta que tenemos una preocupación genuina, nos arrebata y solo estamos pensando en eso, y ahora solo pensamos en ello y ahora estamos ansiosos y nos sentimos atrapados, encarcelados en esa situación, y tenemos miedo de los hombres para tratar de controlar la perspectiva de los hombres acerca de nosotros, pues no lo podemos cambiar. Eso nos puede pasar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo pensamos a través? Tenemos algunos minutos ahora. Quiero ayudarte cómo pensar a través de batallar esos momentos en los que somos tentados por el miedo pecaminoso. Así que vamos a ver eso juntos. Ahora quiero darte tres diferentes títulos y vamos a caminar acerca de ellos por los últimos 15 minutos, y lo hacemos la próxima vez. Tres títulos para luchar el miedo pecaminoso. Va a ser fe, esperanza y oración. Todo eso tiene que ver con fe, pero noten Mateo 7 al 11. Cuando eres tentado con miedo, cuando eres tentado con ansiedad, cuando eres golpeado con esa llamada que te hace perder el aliento y lidiar con tus hijos, cuando pierdes tu trabajo, cuando estás lidiando con el miedo inmediato del futuro imprevisto y lo incierto, y temes a los hombres y temes la actuación o lo que vaya a pasar, lo primero que debes hacer, necesitas parar y recordarte: ¿quién es tu Dios? Puedo confiar en Él, puedo esperar en Él. Él es alguien en que yo debo apoyarme en Él. Mateo 7 al 11, pedir y será dado, tocar y se abrirá a ustedes. El que llama se le abrirá y el que busca encuentra. Miren ahora esta esperanza. Jesús quiere que creamos que Él está por nosotros, que Él está cuidándonos, que su forma paternal de cuidar a nosotros como a un hijo. Y quiero decirte, muchas veces paso tanto tiempo en la consejería y están viendo a los problemas y las dificultades en su matrimonio, en la vida, en sus relaciones, en la familia. Y cuando les escuchas hablar, no escuchas nada acerca de la esperanza en el carácter de Dios y cómo Él los va a cuidar y preservar. Simplemente están simplemente quejándose y murmurando, y a veces inseguros, hasta quejas, pero necesitan recordar quién Dios es. Verso 9: ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Escuchen, a veces pensamos de que Dios está en el cielo y nuestros miedos acá, y estamos tan ansiosos porque pensamos de que Dios nos va a dar piedras y serpientes. No es lo que dice el texto. Tú eres malvado y pecaminoso hasta que Cristo nos salva. Él no es así. Porque estamos pensando que el Dios que nos ama está en el cielo y nos va a dar piedras y serpientes. Si tú, siendo malo, das buenas dádivas a vuestros hijos, yo, el Dios Todopoderoso, dice, yo soy perfecto, y pueden estar llenos de esperanza, que yo cuido de ti. Personas temerosas no creen que Dios le está cuidando, así que están tratando de hacerlo y cuidarse a sí mismo. La ansiedad es básicamente diciendo, yo voy a cuidar de mí porque no creo que Dios lo pueda hacer. Es una falta de fe, y debes decirte a ti mismo cuando estás lleno de miedo:
y decirte, tú no das piedras y pescados, y puede ser de que no se mira. Yo soy malvado cuando cuido y cuido bien de mis hijos. ¿Cuánto más de nuestro Señor nos debe dar de esperanza? Gente que está llena de miedo pecaminoso, están en el laberinto del temor y la angustia, no creen. Vamos a Hebreos 13:5, es un texto familiar, sé que lo saben, y estos son buenos textos para tener en nuestra mente. No solo nos da piedras y serpientes, Él está por ti. Hebreos 13:5. El miedo viene cuando te sientes expuesto y con miedo, inseguro. Te sientes como necesitas protegerte y guardarte porque nadie lo va a hacer, en verdad, nadie más. ¿Y qué hay de Dios? Es muy bueno Él cuidándonos. Hebreos 13:5. Asegúrate que tu carácter es sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni desamparé, nunca te abandonaré, ni tampoco te dejaré. Así que de forma confiada podemos decir, el Señor es mi ayudador, yo no tendré miedo. ¿Sabes cómo luchas en contra del miedo pecaminoso? Te recuerdas, no importa cuántas personas me abandonen, no importa cuán difícil sea y la aflicción que enfrente, no importa si mi aflicción me lleva a la tumba, no importa que la gente me decepcione, o no importa que el mundo venga en contra mío, hay uno que nunca me va a dejar ni me va a abandonar y por eso no debo tener miedo. Y quiero decir, me atrevería a decir que a veces le pregunto, dime, ¿cuál es tu miedo más grande? ¿Cuál es lo que te paraliza de temor? Y me dicen cualquier cosa. Y te preguntas a ti mismo, ¿en qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te llena de ansiedad? ¿Qué es lo que te mantiene despierto por la noche? ¿Qué es lo que te tiene? Si empiezas a pensar en ello, sabes que vas a pecar. ¿Qué es eso? Tu salud, tus hijos, las relaciones familiares, el matrimonio, el miedo de que tu cónyuge haga algo, miedo de tus hijos, miedo de tu trabajo, miedo al futuro, sea lo que sea, simplemente ponlo en tu mente. Y luego diré, ok, ¿qué pasaría si todo eso sucedería? ¿Qué pasa si el peor de los casos simplemente lo trazas en tu mente y hazlo? Dímelo, ¿cuál sería el peor escenario de tu vida? Y luego lo recorren y sabes, y yo lo entiendo, es algo visceral, lo siento, está bien. Y si todo eso llegara a suceder y fue lo peor en el mundo que puedes imaginar, ¿Dios te va a abandonar? ¿Él te va a dejar? Quiero decir, porque le oigo decir, nunca te dejaré, nunca te desamparé, yo soy tu ayudador, no tengas miedo. Lo que pasa a veces es que dejamos que nuestros pensamientos corran sin rienda alguna y en la realidad de nuestra mente y nuestro miedo, lo peor que va a pasar no va a pasar, porque lo peor que puede pasar es que Dios te abandona y que tú vayas al infierno y pagues por tu pecado, pero nunca te va a dejar ni abandonar. Y aún, ¿qué si vas en el peor de los casos? La peor manera es Dios no ha prometido que va a estar contigo y te va a cuidar. Salmo 23, Él no es el que pastorea tu vida y va a cuidar de ti. Tú crees en fe. Inclusive si sucede lo peor, que Dios te va a sostener. No vas a perder tu fe. No te dejará. No te va a soltar de tu mano. Tú eres suyo. Lo que pasa es que la fe empieza a flaquear porque no creen que aun si pasa lo peor, Dios estará ahí. No, tienes que llevar tu corazón y decir, Señor, tú sabes que es lo mejor y tú prometes para mí que nunca me vas a dejar y yo te creo. Esa es la fe. Esa es la esperanza. Yo sé que Dios va a estar conmigo, no importa lo que pase. Estar lleno de la esperanza, de acuerdo. Vamos a hablar ahora de la fe. Básicamente estamos hablando de la fe y la esperanza. Pero ahora vamos a hablar acerca de la fe. ¿Quieres vencer tu miedo? Solo date cuenta de esto. Cada miedo pecaminoso está embarazado, pregnado de la falta de fe, de no creerle al Señor. ¿Qué es fe? Miremos en Hebreos capítulo 11. Nos vamos a quedar ahí por un momento. Hebreos 11:1.
Ahora bien, noten, la fe es la certeza de las cosas que puedo sentir. ¿Dice eso? Hmm. La fe es la certeza, es la palabra por la convicción, certeza. La certeza de lo que espero y la convicción son las cosas de las cuales voy a morir por eso, de las que aferro porque no las miro. Es confiar a Dios en sus promesas por lo que no puedes sentir, por lo que no puedes sentir, por lo que no puedes ver, porque Él lo ha dicho y crees. Esa es la fe. Y noten, verso 6 de Hebreos 11. Noten, sin fe es imposible agradar a Dios. Debes ser honesto con tu corazón. Cuando estás en miedo pecaminoso no puedes agradar a Dios, es pecado. Debes confesarlo. Cuando estás en miedo pecaminoso, cuando yo lo estoy, miren lo que dice, es imposible agradar a Dios porque no puedes tener fe y miedo al mismo momento. Porque verdadero y genuina fe te libera del miedo pecaminoso y sin fe es imposible agradar a Dios. Y miren este lenguaje, porque el que viene a Dios debe creer que Él es. Venimos a Dios en fe y creemos quién es Él, en su carácter, en su amor, en su sabiduría, en su cuidado, en su amabilidad, en su dulzura, en su provisión. Creemos en Él y en sus promesas, en su provisión, quién Él es, quien dice que es. Y miren, amo esto y que Él es el que recompensa a los que le sigan. La palabra acá recompensa quiere decir el momento que confías en Él es que tienes una fe robusta. Te recompensa con el poder y la capacidad del Espíritu Santo. Y creo que a veces no practicamos esto cuando estamos llenos de miedo. Hablo a las personas y les preguntas cuáles son las promesas que traes a tu mente cuando tienes miedo. ¿Cuáles son los atributos de Dios y su carácter? Dime lo que crees de Dios. Y las personas comienzan a ser liberadas. Cuando comencé a ser liberado del miedo pecaminoso, dejé mis medicamentos y las drogas psicotrópicas y alejé eso de mi vida. Y se volvió que cualquier momento que tenía tanto miedo, estaba yo abrazando mi vida, todo lo que yo tenía en mi fe, diciendo, no importa cómo me sienta, no importa de mis respuestas viscerales, no importa mis palmas que están sudando, en mi corazón acelerado, reportando la ansiedad y los ataques de pánico que tengo. Esto es lo que yo sé. Tu palabra dice que tú me vas a recompensar, que tú vas a cuidar, que tú dices quién eres y yo debo confiar en ti. Y aun aunque eso pase, yo debo confiar en ti, Señor. Y viene el Espíritu Santo en ese momento de forma sobrenatural y las personas son llenas de fe en vez de miedo. Filipenses 4, volvámonos a ese lugar de forma rápida. Yo creo de forma honesta que el miedo pecaminoso es tan respetable que la gente lo deja de una forma terapéutica, lo utiliza y lo transforma en una ansiedad, un pecado respetable. Y los cristianos no podemos bautizar nuestros pecados y darles buenos nuevos nombres. Eso es pecado. Cuando tenemos miedo pecaminoso, miren lo que dice Pablo a los filipenses. Estar ansiosos por nada, esa es la ansiedad pecaminosa, es la ansiedad que es no confiar en Dios, en sus promesas, en su palabra, no estar lleno de esperanza, no es caminar por fe y creer por fe. Mira lo que dice, estar ansioso por casi todo, no, excepto esa área de tu vida que es muy difícil entregársela al Señor. Es interesante. ¿En qué traducción tienes? ¿Qué es eso? Si tu Biblia dice, tienes la revisión de la Biblia de la carne, y eso no está bien. No, dice, para nada, por nada estéis afanosos, ansiosos. No tengas ningún momento en tu vida donde hay cosas que vienen que te van a causar tener miedo y que no estás tomando la porción de fe donde dice, recuérdense, esperanza, oración y fe, pero en todo, y mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones. Y a veces le digo, ¿cuándo fue la última vez en el miedo de tus miedos, de tus aflicciones, preocupación? Le dices, gracias Señor
por medio de esta prueba en este momento porque me permite crecer y pensar en ti. Muchas veces estamos murmurando, estamos quejándonos. ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué lo otro? Pero está diciendo, parte de tu fe es gratitud, con acción de gracias. Da una súplica a Dios y sean conocidos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestra mente en Cristo Jesús. Nos lleva a una fe sobrenatural que va más allá de cualquier comprensión. Dios carga nuestra fe con su poder para poder caminar cuando lo buscamos a Él, y a veces vienen lágrimas derramándose en nuestras mejillas, pero en esos momentos cuando tu fe está en el punto más alto y le vas a decir al Señor, te voy a dar las gracias, te voy a agradecer, voy a crecer en ti, Señor, y te voy a agradecer porque tú estás utilizando esta situación para hacerme crecer. No significa que no vas a tener miedo, pero debes confiar en el Señor. Cuando dejé todas esas drogas y medicamentos por años, tenías todo tipo de respuestas físicas que tienes con la ansiedad. Debería, wow, empieza a faltar. ¿Qué es lo que me pasa? Tengo estos ataques de ansiedad, pero estoy confiando en el Señor, estoy caminando con Él, he creído. Cuando esas horas vinieron, llegó a un punto donde, bueno, Señor, aún si tú nunca cambias cómo me siento de esta manera y haces que esta sea la nueva normalidad, todavía puedo tener un corazón contento por ti, que tú sabes que es lo mejor para mí, voy a confiar, aún si no cambias cómo me siento. Y durante los años Él lo hizo, pero tuve que batallar, tuve que tener esos momentos de verdadera fe, oración, esperanza. Te voy a dar una definición de fe y te voy a dejar con esto. Y el próximo domingo en la tarde, cuando tengamos eso, te voy a llevar a los Salmos y te voy a mostrar cómo batallar el miedo en los Salmos. Tengo como 20 versículos, pero no tenemos tiempo. Hay un sermón que mi antiguo pastor Jerry Wright predicó llamado Cuando el pánico ataca. Se convirtió en uno de mis sermones favoritos de todos los tiempos. Es un buen título, Cuando el pánico ataca, y habla acerca del miedo pecaminoso y la ansiedad, y vamos a poner el enlace para que ustedes tengan acceso. Y él dio una de las mejores definiciones de fe en momentos en que tienes miedo, que he escuchado, y esto es como lo explica la fe. Y lo escuché hoy, escribí algunas notas, pero pienso en eso todo el tiempo. La fe es como llegar a un abismo y hubiera un puente. Había un gran abismo entre un lado y el otro. Fe es como caminar hacia ese abismo, incluso que si no hay un puente, uno sale del abismo y la fe dice, creo que Dios me va a proporcionar la base que necesito para poner mis pies en el puente debajo de ellos. La fe dice, aun cuando necesito empujar a través de algo aterrador en medio de ese abismo entre mí y Dios, y sé que la palabra de Dios va a proporcionar lo que necesito para caminar, a pesar de que debo empujar el miedo fuera. La fe es cuando no espera que mires un puente o que lo construya o que Dios estabilice el puente. No, yo confío en Él porque Él es bueno y sus promesas son verdaderas y puedo moverme por quién es Él. Eso es fe. Eso se siente algo muy diferente y difícil. Es como que tienes que confiar en Dios. Y luego dice esto. La totalidad, encomienda y confianza en la exposición de Dios. Y la fe es aún esto, aún cuando pones el pie en el abismo, esperas el puente, aún la fe dice, yo creo que aún y si caigo en el abismo, Dios me va a cuidar mientras caigo, porque Él sabe cómo cuidar a sus hijos. La fe cree en Dios, en su bondad, en su cuidado. Cuando está ese fe y no, cuando está ese puente y no hay un puente, yo confío en el Señor porque yo confío que tú eres incapaz de hacer algo malo para mí. Y esa es la confianza. A veces nos sucede que enfrentamos eso una mala circunstancia y eso hace que nuestro miedo crezca exponencialmente y tenemos problemas, pero lo que Dios quiere es que caminemos entre las dificultades, caminemos con Él y confiemos en Él, caminemos por fe y no por miedos, porque nuestra fe debe crecer en el momento de la tentación. El pastor Jerry dice, la fe es creer Dios
Aun cuando caigas en el abismo, y la fe es confiar en Dios, que da un paso adelante y confíes que incluso cuando no puedas ver resultado, ¿qué es lo que significa? Obedece las escrituras aunque no tienes el resultado, confiar en las promesas de Dios, aunque no puedas ver el futuro, significa caminar con Dios un día a la vez creyendo que Él va a cuidar de ti, porque no conoces el mañana. Él no quiere que te preocupes de hoy. Mirando que las cosas que tienes más miedo pecaminoso, las cosas que se apoderan, y entregársela al Señor y decir, voy a obedecer y voy a dejar el resultado para ti. Así que, amados, Dios nos quiere que cuando nos enfrentamos cosas que pueden hacernos temer, estemos llenos de esperanza, llenos de fe y llenos de oración. Y si usted hace eso, yo soy un testimonio vivo. Estoy hablando con un tiempo que fue esclavizado en miedo y con 30 psicotrópicas pastillas durante todo el día, y psiquiatras y terapeutas me dijeron, nunca vas a dejar esto, tienes enfermedades mentales y nunca vas a ser librado. Y esto no soy yo diciendo que debe estar en medicamentos o no, yo no soy un médico. La gente tiene que hacer sus propias decisiones, pero sí te estoy diciendo, yo soy un testimonio viviente de que la fe te libera en medio del temor pecaminoso, la fe, esperanza, oración. Bueno, hasta la próxima vez. Así que por hoy, quiero que piensen en eso, y como la iglesia y como cultura tenemos que tener mucho más cuidado con nuestros corazones, que no permitimos que el miedo pecaminoso plaga nuestra vida, porque es algo que nos aturde, y simplemente tenemos que caminar con Dios porque Él es fiel. Y, Señor, gracias por este tiempo. Confesamos, Señor, de que hay miedo pecaminoso, que tenemos genuinas preocupaciones y miedos. Queremos ser gente de fe. Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar por fe, que la fortalezcas, que podamos caminar sobre ese puente, Señor, y confiamos que tú lo vas a poner. No queremos ser ansiosos y pecar en eso, Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos has librado de la esclavitud del miedo, Señor, porque es una plaga que nos debilita. Señor, que puede dominar la vida cristiana en Estados Unidos y en el mundo, Señor. Por favor, ayuda a la iglesia Cornerstone a ser gente de fe. Celebramos lo que tú has permitido en los bautismos, Señor, entregar sus vidas a ti, confiar en ti, Señor. Señor, mientras cantamos estas últimas canciones, deja que las canciones que cantamos sean las verdades que vivimos, Señor, para tu gloria, mientras enfrentamos nuestros miedos. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.